Seguimos, por tanto, con lo que yo llamo la teoría del caramelo. ¿En qué consiste la teoría del caramelo? Esto es una cosa mía, ¿eh? No. La teoría del caramelo es lo siguiente. Si tú dices, te voy a dar un caramelo, lo que luego la tienes que mantener. Lo que no puedes hacer es decir, bueno, pues ahora no te lo doy. Eso está feo, ¿vale? En cambio, si dices, no te voy a dar el caramelo, pues luego lo puedes seguir manteniendo, no te lo doy, o bien lo puedes dar, con lo cual la persona que ya sabía que no iba a recibir el caramelo, pues se va a llevar una alegría, ¿vale? Entonces, esto es una chorrada sideral, pero se os quedará muy claro y si os acordáis de la teoría del caramelo, os acordaréis perfectamente de lo que sucede con el silencio administrativo. Esto significa lo siguiente. El hecho de que se haya entendido un procedimiento estimado o desestimado, y estamos, hago un inciso, en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, cuando estamos hablando de esto. En caso de que se entienda estimado o desestimado por silencio administrativo, no exime a la Administración de dictar y notificar resolución expresa posterior. Entonces, la Administración sigue obligada a dictar y notificar la resolución expresa. Lo que pasa es que ya no lo tiene que hacer dentro del plazo. Y el momento plazo es muy importante para la Administración, aunque nos parezca que es una tontería, pero con todo el volumen de asuntos, pues los plazos son muy importantes. Entonces, el poder responder a algo fuera de un plazo es un desahogo y es algo pues que permite precisamente pues esa relajación, un poco, no relajación en el sentido de no hacemos nada, sino de pues no ir ahogado a terminar los procedimientos administrativos. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta. Y es que no exime a la Administración el que haya operado el silencio administrativo de dictar y notificar una resolución expresa. Y aquí es donde entra el caramelo que decimos. Si la resolución que se ha entendido por silencio es positiva, me han dicho que me dan caramelo, la resolución expresa posterior tendrá que seguir siendo positiva, estará vinculada al sentido del silencio. En cambio, si por silencio administrativo hemos entendido desestimada la pretensión, me han dicho no te doy caramelo, la resolución expresa posterior no estará vinculada y podrá seguir diciendo que no me dan el caramelo, es decir, que seguirá siendo desestimatoria, o bien la resolución expresa posterior podrá ser estimatoria. ¿Me habéis entendido? Fenomenal. Entonces, ahora vamos a ver cómo se establece esto en la ley en el punto 2. Si ya tenemos claro el concepto, lo demás lo vamos a entender muy bien. Me dice, la estimación por silencio administrativo, estimación, tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Muy importante. El acto administrativo finalizador del procedimiento es aquel que pone fin al procedimiento, el que termina el procedimiento, el que precisamente se podrá impugnar en su caso, recurrir. Finalizador del procedimiento es el acto administrativo que pone fin al procedimiento, es el que resuelve, es la resolución. Entonces, si a mí me estiman por silencio administrativo, este silencio tiene a todos los efectos la consideración de un acto administrativo que finaliza el procedimiento. Muy bien, o sea, es como si me hubieran dictado la resolución expresa, ¿no? La desestimación tiene los efectos únicos, o son los efectos, de permitir que los interesados puedan interponer el recurso que proceda, sea administrativo o sea judicial. Fijaos, esto lo establece porque precisamente la resolución expresa posterior va a poder estimar o desestimar. Entonces, tengo que tener muy clara la idea para entender por qué el legislador me está diciendo esto. Si estima por silencio administrativo, tiene a todos los efectos, la consideración de acto finalizador del procedimiento. Si es una desestimación por silencio, el efecto que tiene, son los efectos que tiene, es el poder interponer el recurso procedente, que a lo mejor interpongo el recurso procedente y luego en la resolución expresa posterior me estiman la pretensión, con lo cual ya ese recurso, yo lo que haré será desistir del recurso y ya saltas pascuas, ¿vale? ¿Lo habéis visto? ¿Lo veis? ¿Veis claro lo que estoy diciendo? Muy bien.
Y ahora me va a profundizar todavía más y me va a decir que esta obligación que tiene la Administración de dictar o notificar la resolución expresa, que no está exento porque haya operado el silencio administrativo, se producirá o se tiene que sujetar a estas cuestiones que paso a relatar. La primera, si hay estimación por silencio, la resolución expresa posterior solo puede ser dictada de ser confirmatoria del mismo, es decir, tiene que sostener que te doy el caramelo. Y si hay desestimación por silencio, la resolución expresa posterior se adopta sin vinculación al sentido del silencio, es decir, que podrá ser estimatoria o desestimatoria. Yo creo que está claro, ¿verdad que sí? Con nuestra teoría chorras del caramelo lo vemos esto muy claro y no vamos a fallar. Fijaos que en el párrafo 2 lo que nos está diciendo es los efectos que tiene la estimación y la desestimación. Estos efectos son, si es estimación, acto administrativo claramente finalizador del procedimiento, y si es desestimación por silencio, a los solos efectos de interponer el recurso procedente, sea administrativo o sea judicial. Y en el punto 3 lo que nos dice es cómo está vinculada o no la resolución expresa posterior al sentido del silencio administrativo. Si el silencio administrativo era positivo, está vinculada absolutamente la resolución expresa posterior, ha de ser positiva. Y si el silencio administrativo era negativo, no hay vinculación al sentido del silencio. La resolución expresa posterior podrá ser positiva y podrá ser negativa, cualquiera de las dos cuestiones. Muy bien. Vale, esto es pregunta de examen, tanto el punto 2 como el punto 3. Pregunta muy habitual que sale en los exámenes, por tanto, debemos llevarla muy bien. Cuando pasemos a los actos administrativos o cuando lleguemos al título correspondiente de la ley de los actos administrativos, saldré un poco de la ley en el sentido que primero, o sea, lo que haremos será en lo que tenéis todos en vuestros temas, en vuestros temarios de lo que es el acto administrativo, con una explicación doctrinal de lo que son los actos administrativos, de la eficacia, de lo que es la validez, pues todas estas cuestiones para entender lo que es un acto administrativo, esto os lo explicaré. Y os explicaré sobre todo la diferencia entre el acto administrativo que pone fin al procedimiento, terminador del procedimiento, el que agota vía y el que no agota la vía administrativa, y el acto administrativo firme. Firme en vía administrativa y firme a todos los efectos. ¿Por qué? Porque para entender los recursos y para entender todo lo que viene después, es necesario tener claro sobre todo estas tres cuestiones. El acto finalizador o que termina el procedimiento, el que agota no agota vía, y el firme. Porque la ley nos lo explica. En la ley nos aparecen estos conceptos, pero no están explicados. Y es necesario, absolutamente necesario, tener claros estos conceptos para poder entender cómo funcionan los recursos administrativos y también para poder entender cómo funcionan o cómo establecer las fases del procedimiento. Si todas estas cosas las tenemos claras, después lo que es el estudio es fácil, porque claro, ya sabemos exactamente cómo funciona, pues después solamente es un poco pues leer y leer para que se nos vayan quedando las cosas y ya pues es fácil, ¿vale? Bien, esto os lo digo para que sepáis que cuando lleguemos a ese punto haré un inciso y explicaré sobre el acto administrativo antes de continuar con la ley. Bien, seguimos con el artículo 24 en su punto 4. ¿Qué pasa con un acto administrativo cuando se ha producido por silencio administrativo? ¿Tiene efectos? ¿No tiene efectos? Bueno, pues tiene los mismos efectos que si se hubiera producido la resolución expresa. El hecho de que se dé esta posibilidad a la administración de que opere mediante silencio administrativo va a implicar que precisamente lo que sucede es que ese silencio administrativo va a poder hacerse valer. Entonces tiene el mismo valor que si el procedimiento hubiera terminado por resolución expresa. Si no, pues no tendría gracia la cuestión. Entonces, va a poderse hacer valer este acto que se ha producido por silencio administrativo ante cualquier persona física o jurídica. Ya sabéis, físicos, cualquiera de nosotros, jurídico, empresa, sociedad, administración, sea pública o sea privada, es decir, ante todo el mundo. Producen efectos los actos administrativos que se ha producido por silencio administrativo desde que se produce el vencimiento del plazo máximo que tenía la Administración para dictar y notificar la resolución. Si ese plazo máximo era de 3 meses, cuando se cumplen los 3 meses es cuando operará el silencio administrativo y es a partir de entonces cuando produce efectos. ¿Cómo podemos acreditar
que no demostrar, porque la demostración de que se ha producido por silencio administrativo ese acto administrativo viene determinada porque hay un procedimiento administrativo que ha iniciado el interesado, porque estamos en los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, lo ha iniciado el interesado, la fecha de iniciación es cuando tiene entrada en el registro del órgano competente para tramitar, recordadlo, por ley se entiende o se va a entender o por norma reglamentaria que regule ese procedimiento administrativo que el plazo del procedimiento van a ser 8 meses, 3 meses, 6 meses, los que sean. Y, por tanto, en ese plazo, antes de que finalice ese plazo o en el último día de ese plazo, la resolución expresa tiene que haberse producido y si no se ha producido, entonces va a operar el silencio administrativo y se va a entender desestimada o estimada la pretensión en el momento en el que ese plazo haya transcurrido. Entonces, no debemos demostrar nada porque ya está demostrado. Cuando haya sucedido todo eso que hemos explicado, opera el silencio administrativo. Ahora bien, si yo quiero tener una certificación, eso quiere decir que es una materialización de lo que ha sucedido, pero que no es una demostración, o sea, la certificación no está diciendo, no hace que ese acto administrativo producido por silencio administrativo se constituya, se cree, se origine, no. Lo que hace es mostrar o recoger que se ha producido. Eso es lo que sucede con la certificación. Demuestra que se ha producido, recoge que se ha producido, pero no constituye ese acto administrativo. Ese acto administrativo se ha constituido, se ha originado, se ha creado en el momento en el que ha finalizado el plazo máximo que tenía la Administración para dictar y notificar, no lo ha hecho y se entiende estimada o desestimada la pretensión. ¿De acuerdo? Esto es importante también que lo veamos. Entonces, este certificado acreditativo del silencio administrativo lo va a expedir de oficio la Administración desde el momento en el que se produce ese vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar la resolución, va a tener un plazo, esta Administración, para dictar y para expedir ese certificado acreditativo del silencio, que es de 15 días. 15 días desde que expira este plazo máximo para resolver. El órgano competente para expedirlo es el órgano competente para resolver el procedimiento. El órgano competente para resolver el procedimiento es el que de oficio debe expedir ese certificado acreditativo del silencio que tiene un plazo de 15 días, que en procedimiento administrativo se entiende que son hábiles cuando no se dice nada. Para que sean naturales deben ser específicamente relatados como naturales. Entonces, estos 15 días serán hábiles, plazo que tiene el órgano competente para resolver para expedir ese certificado acreditativo, plazo que comienza a contar desde el momento en que se ha producido el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar la resolución. Puede suceder que este órgano administrativo pues no lo expida, porque estas cosas pasan en la vida, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es que va a tener el interesado la posibilidad de solicitar en cualquier momento que se expida este certificado del silencio administrativo. Entonces, desde el momento en el que el interesado solicita esa expedición, transcurren también el plazo de los 15 días hábiles, pero ahí empezarán a contar desde el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro del órgano competente para resolver. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetirlo porque igual os parece un poco lioso, aunque no lo es muy sencillo. De oficio tiene obligación. ¿Quién? Órgano competente para resolver. Todo el rato el órgano competente para resolver. De oficio tiene obligación de expedir este certificado acreditativo en el plazo de 15 días, que van a ser hábiles, que comienzan a contar desde el momento en que se produce el vencimiento del plazo máximo para dictar y notificar la resolución y que, por tanto, se ha producido el silencio administrativo. No, a lo mejor no lo hace o lo que sea. Bueno, pues el interesado va a tener la posibilidad de solicitar en cualquier momento, ¿vale? En cualquier momento va a poder solicitar ese certificado acreditativo del silencio administrativo. En este caso sigue siendo el órgano competente para resolver el que lo tiene que emitir y el plazo de los 15 días hábiles se va a contar desde el momento en el que tiene entrada en el registro del órgano competente para resolver la solicitud de la expedición de ese certificado acreditativo del silencio. Pues entonces los plazos ya sabéis que empiezan a contar siempre a partir del día siguiente a que se produce el vencimiento del plazo o que tiene entrada en el registro del órgano competente para resolver.